Sí, adelante Rosalba, pregunte. Ninguna, por lo menos hasta la arquitectura que sigue. Pregunta Rosalba, ¿cuál es la diferencia entre la memoria de programa y memoria de datos? En lo que nosotros vimos, ninguna. Nosotros decidimos arbitrariamente, yo voy a dejar, me parece que este esquema de presentación, así tenemos el índice al costado. Yo voy a dejar, nosotros decidimos arbitrariamente que en las direcciones alrededor del 0 íbamos a poner el programa y alrededor del 100 íbamos a poner las instrucciones, ¿sí? Pero la memoria es la misma y podrá tener exactamente lo mismo. Por eso, en algún momento yo hablé de programa almacenado, de un programa que en realidad es un programa, pero que puede hacer datos para otro programa, ¿sí? Y que se puede manipular un programa como si fuesen datos. Eso es justamente porque no hay diferencia entre la memoria de programa y la memoria de datos. Lo que puede suceder en un sistema embebido es que la memoria de programa sea no volátil y la memoria de datos generalmente es volátil. Pero eso es solamente el tema de que el programa vos crees que sea siempre el mismo o que lo puedas cambiar, ¿sí? Desde el punto de vista de la conexión de memoria y desde el punto de vista de cómo el procesador gestiona la memoria, no hay ninguna diferencia. Sí hay una diferencia en la forma tecnológica de construir la memoria para que no pierda el contenido o si lo pierda, ¿sí? De todas formas, eso me da pie a justo la diapositiva que sigue. Nosotros habíamos quedado aquí. Y la diapositiva que sigue trata justamente lo que preguntaba Rosalba. Lo que nosotros estamos viendo, las voy a dar al revés estas diapositivas, se llama arquitectura von Neumann. Es la arquitectura más difundida, es la arquitectura en términos generales que se usa hoy en día, ¿sí? Y surge como la unificación de memorias separadas para datos y para programas. Es decir, cuando las computadoras nacieron, las memorias de programa y de datos sí eran diferentes, ¿sí? Y nacieron con una arquitectura que se llama Harvard. Calculo que porque la Universidad de Harvard habrá tenido que ver en esto, la verdad no sé de dónde viene exactamente el nombre, pero en esta arquitectura las instrucciones se tomaban de una memoria de instrucciones. Y esto es la evolución de las primeras versiones de computadoras donde las instrucciones se daban con llaves, ¿sí? Ustedes programaban una serie de llaves para decirle si querían sumar o restar el registro 1 con el registro 3 y con un botón ejecutaban esa instrucción y pasaban a la que sigue. Es la evolución de las calculadoras mecánicas, ¿sí? Entonces, el programa era la secuencia de operaciones que ustedes quieren ir haciendo sobre los registros, que eran todos los datos que había. La evolución de eso fue una computadora que tomaba el programa de una memoria y ejecutaba las instrucciones y ejecutaba los datos a partir de, o sea, primero operando sobre los registros y después con una memoria para ampliar esos registros. Eso hacía que esta computadora tenga dos bases separados. Nosotros vimos que teníamos un bus de datos y de direcciones, ¿sí? Para la memoria, un solo conjunto de bases. La arquitectura Harvard tiene, por el contrario, dos conjuntos de bases separados porque tiene dos memorias separadas. La memoria de programa, que solo puede leer, y la memoria de datos, que puede leer y escribir. Pero tiene dos MDR, tiene dos MAR, que tiene dos address bus, dos data bus y dos control bus. El problema de la arquitectura Harvard es que no se puede cambiar el programa. La computadora no puede cambiar su propio programa. Entonces, no puede hacer algo que es para ustedes muy normal hoy, que es cambiar el sistema operativo, cargar Word o cargar Excel, porque los programas están en una memoria y los datos están en otra, y para el sistema operativo, cuando ustedes ponen en ejecución el Word o en Excel, eso es un dato, ¿sí? Que se ubica en memoria, que se prepara, pero se lo manipula como un dato al programa. Y eso una arquitectura Harvard no lo puede hacer. Ahí entra un señor von Neumann, que con algo que hoy para nosotros resulta muy obvio, pero que no
había resultado obvio para nadie por veintitantos años, dice, si yo lo que tengo en la memoria de datos son números, bits, y lo que tengo en la memoria de programa también son números, bits del mismo tipo, ¿por qué mantenerlas separadas? Pongamos todo en la misma memoria. Y unifica los dos bases, unifica las dos memorias, y eso da la puerta a este comportamiento que nosotros tenemos en las computadoras que conocemos hoy en día. Y ahora viene la pregunta tramposa. Entonces, ¿la computadora que nosotros estamos usando es Harvard o es von Neumann? No tengo idea, no se entendió. ¿Por qué sería ambas, Santiago? Como la vengo escribiendo es von Neumann, porque podemos modificar los programas. No, no. Esto es importante que lo veas, mira. Bien, por eso es bueno preguntar cuando... En la arquitectura, para hacerlo gráficamente y rápidamente, en la arquitectura von Neumann vos tenés una sola memoria que está acá. Vamos a este esquema. En este esquema lo voy a poder dibujar mejor. En una arquitectura von Neumann vos tenés este esquema. Un address, un data, una memoria y un bus de memoria. En la arquitectura Harvard, del PCI del IR o de otro MA y MDR, lo van a ver en el práctico, en detalle, pero tenés dos memorias, o sea, tenés un bloque de memoria y otro bloque de memoria que están aislados uno de la otra, ¿sí? Entonces, si tenés dos bloques de memoria, es Harvard. Si tenés una sola, es von Neumann, ¿sí? No hay, no es que como von Neumann unificó la Harvard, es las dos cosas. En realidad, von Neumann dijo, no pongamos dos memorias, pongamos una. Y esa es la única distinción entre una arquitectura von Neumann y una arquitectura Harvard. Se usa una memoria de datos separada de la memoria de programa o si están unificadas. El problema es que en las máquinas actuales, eso lo van a ver en arquitectura, es las dos cosas. ¿Qué quiere decir es las dos cosas? Quiere decir que si vos la ves de lejos a la arquitectura, ¿sí? Si vos ves el procesador desde afuera de la pastilla, es arquitectura von Neumann. Pero si vos te metés adentro de la pastilla y metés en el juego lo que se llaman los cachés de datos y de instrucciones, esos cachés, que son memorias muy rápidas que sirven para copiar los datos que se acceden más frecuentemente, ¿sí? Están separados. Entonces, a nivel arquitectura interna, o sea, a nivel de esto que estamos viendo dentro de la pastilla, cómo está implementado, es Harvard. Y a nivel macroscópico es von Neumann. Las dos memorias que tenés acá se cargan de una memoria más grande adentro. Empieza a ver como se llama de hecho una jerarquía de memorias. Tenés memorias de primer nivel y memorias de segundo nivel. Las memorias de primer nivel tienen una arquitectura von Neumann, una Harvard. Tenés dos memorias separadas, el caché de instrucciones y el caché de datos, que lo deben de haber escuchado hablar en los procesadores. Y por detrás de eso está la memoria de verdad, que es von Neumann y que puede cargar indistintamente al caché de datos o al caché de instrucciones. ¿Sí? Entonces, la realidad es que esa arquitectura, que era vieja, que se dejó de usar durante unos 30 años, se volvió a usar con un cambio de la tecnología. ¿Sí? Entonces, cuando se empezaron a incorporar los sistemas de caché, se dieron cuenta de que esa arquitectura era más rápida porque tenía dos bases, porque puede tomar instrucciones de un lado y datos del otro lado, y vamos a ver que después lo vamos a hacer a esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esa arquitectura era más fácil de escalar en velocidad que la von Neumann, pero la von Neumann es más flexible, ¿sí?
Y entonces hoy sí tenemos un mix de los dos, que depende de dónde ponga la lupa. En general se sigue diciendo que la arquitectura es von Neumann, ¿sí? Pero cuando miramos adentro de la construcción de los procesadores, en realidad los procesadores están construidos siguiendo una arquitectura Harvard, ¿sí? Por razones de velocidad. Bien, eso es importante porque en varios libros van a escuchar hablar de arquitectura von Neumann, de arquitectura Harvard. Es algo que en algún momento perdió valor y hoy lo retomó, como les digo, por esta vuelta de rosca de la tecnología. Profesor, ¿Sí? yo no entiendo bien qué es el caché. El caché no importa que lo entiendas ahora, porque el caché es el último tema y el más duro de arquitectura de computadoras. Van a estar 1 mes y medio estudiando caché. Ah, bien. Pero para que lo entendas rápido, es una memoria 10 veces más rápida que la memoria principal, que la pones adentro del procesador para poder compensar las diferencias de velocidades que tenés entre el micro y la memoria. Nosotros en los ejemplos que estamos haciendo acá decimos que la memoria demora un T. O sea, vamos a buscar un dato de memoria y en un T lo tengo. Eso está muy lejos de ser la realidad. Un acceso a memoria demora en principio cerca de 100 T. ¿Sí? O 25T. Entonces, compara lo que demorarías en hacer el fetch con lo que demorarías en hacer todo el execute. No tiene sentido. Entonces, ¿qué haces? Pones una memoria intermedia. Sí, tenés esos, quiere decir que tenés 3 niveles de caché. Cuando se habla de caché nivel 3, quiere decir que no tenés una memoria rápida y la memoria principal. Tenés una memoria rápida que está alimentada por una memoria un poco menos rápida, que está alimentada por una memoria un poco menos rápida, que está alimentada por la memoria principal, ¿sí? Y tenés 4 conjuntos de memoria de distintas velocidades, de distintos tamaños y con distintas funciones, ¿sí? Los cachés de nivel 1, que son los que van a estar más cerca del procesador, son con los que el procesador va a ver como memoria, ¿sí? Van a ser más rápidos y van a tener un objetivo. Los cachés de nivel 2 van a tener otro objetivo y los cachés de nivel 3 van a tener otro objetivo. Los cachés de nivel 3 van a servir, por ejemplo, para manejar multicore, porque ustedes tienen varios procesadores dentro de una pastilla que compiten por la memoria. Entonces los cachés nivel 3, nivel 2 buscan mitigar eso. Los cachés nivel 3 buscan mitigar otras cosas, ¿sí? Todo eso lo van a ver, créanme, en arquitectura. Pero necesitan entender algunos de estos conceptos muy bien para que cuando llegue el momento de analizar la problemática de caché, ¿sí? Y de analizar, por ejemplo, por qué cuanto más grande el caché no es necesariamente más rápido o más efectivo, y que compraron una máquina con un caché 2 veces más grande no quiere decir que por ahí ande más rápido, ustedes lo entienden. Entonces, por ahora, lo que vamos a decir de caché solamente es que es una memoria muy rápida que sirve para resolver las desadaptaciones estas de velocidad, ¿sí? Como es muy rápida, es muy cara. Y por esa razón, hay que hacer todo un trabajo de ingeniería para lograr que esa memoria muy rápida funcione bien o cumpla el objetivo que queremos, porque tenemos muy poca. Si es muy cara, tenemos muy poca. ¿Sí? Bien. Bueno. Dijimos recién que una de las razones para poner memorias Harvard era tratar de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y entonces vamos a presentar un concepto que también se usa en los procesadores modernos, que se llama pipelining. ¿Qué es la idea de pipelining? Vamos a tomar primero un ejemplo de la vida real, sencillo para entenderlo, y después lo vamos a llevar al procesador. Supongamos que tenemos 4 personas que quieren lavar la ropa, ¿sí? Y lo hacen en un lavadero de una casa o un lavadero industrial que tiene un secarropas, un lavarropas, un secarropas y una planchadora y dobladora, ¿sí? Cada tanda de ropa que tiene que lavar cada una de las personas lleva más o menos 30 minutos el lavado, el secado lleva unos 40 minutos y el doblado lleva unos 20 minutos.
¿sí? Eso quiere decir que una persona demoraría 30 más 40 más 20, 90 minutos en lavar una carga de ropa. Si tenemos 4 personas que quieren lavar la ropa, entonces, si primero lava uno, después lava otro, después lava otro y después lava otro, eso nos va a llevar 6 horas, ¿sí? 90 minutos por 4. Pero si miramos un poquito lo que estamos haciendo y somos inteligentes como lo fue Henry Ford, que es el creador de esto hace mucho tiempo, nos damos cuenta de que la lavadora está sin usarse durante 60 minutos, ¿sí? Tengo 30 minutos que la usa la carga A y después está 60 minutos inactiva para que la use la carga B, 60 minutos inactiva, la usa el C, 60 inactiva, ¿sí? Y entonces surge la idea de línea de ensamblaje de la industria, ¿sí? Llamada pipeline, en donde vemos como si el proceso de lavado, secado y planchado fuera una tubería. Entonces, la carga A entra en la tubería, entra al lavado, cuando termina de lavar pasa a la estación que sigue y entra una carga nueva, ¿sí? Ese es el concepto de línea de ensamblaje que, como les decía, ideó Henry Ford para hacer autos más baratos en 1920, una cosa así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que voy a cortar los tiempos y voy a aprovechar mejor los recursos. Ahora la lavadora tiene nada más que 10 minutitos muertos entre carga y carga, ¿sí? La secadora está permanentemente ocupada porque termina con una carga y empieza con la que sigue, termina con una carga y empieza con la que sigue, y la plancha tiene 20 minutitos muertos, ¿sí? Dado porque los tiempos no demoran lo mismo. Si los tiempos demoraran lo mismo, esto estaría permanentemente ocupado, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Sucedió que el trabajo que antes me llevaba 6 horas, ahora me lleva solo 3 horas y media. Pero cuidado, es muy importante entender esto. El trabajo bajó de 6 horas a 3 horas y media. Pero cada persona sigue demorando los mismos 90 minutos en lavar, ¿sí? Lo que pasa es que se superponen los 90 minutos de este con los 90 minutos de este. En realidad, si se fijan, sí, sigue llevando los mismos 90 minutos, ¿sí? Porque B empieza 10 minutos más tarde y termina 20 minutos más temprano. Podría llegar a suceder que cada una de estas tareas hasta demore más, ¿sí? Porque estos huequitos muertos podrían provocar esperas a una tarea. Entonces, la idea de esta forma de trabajo no es disminuir el tiempo de cada tarea. O sea, A, B, C y D no se van a hacer más rápido, pero el conjunto sí se va a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque voy a estar aprovechando los recursos, las cosas que tengo, más eficientemente, ¿sí? Yo decía que la arquitectura Harvard tenía 2 memorias, la de instrucciones y la de programa. ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser que nuestro procesador hace fetch, decode, execute. Fetch, decode y execute. Y entonces, el fetch ocurre en la memoria de datos, el decode ocurre dentro de la máquina de control de estados finitos y el execute ocurre principalmente en el camino de datos y memoria de instrucciones, ¿sí? Usan cosas distintas, ¿sí? No se pueden completar, no puedo hacer esto sin hacer esto y no puedo hacer esto sin hacer esto, pero cuando estoy haciendo el decode, la memoria de instrucciones no me hace falta, sobre todo en una arquitectura Harvard, ¿sí? Que no la comparto con la de datos. Y cuando estoy haciendo la suma, puede que necesite un dato, pero no necesito una instrucción. Entonces, la idea va a ser, para que nuestro programa se haga más rápido, ¿sí? Nuestro programa es la ejecución de todas las instrucciones consecutivas. Para bajar el tiempo de programa, lo que vamos a hacer es, cuando terminamos de hacer el fetch de una, vamos a empezar a hacer el fetch de la otra, y cuando terminamos el fetch de la otra, ¿sí?
y vamos a ir haciendo simultáneamente el fetch de una instrucción, el decode de otra y el execute de otra. ¿Sí? Todo esto es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo hacer. ¿Sí? Esto trae una serie de problemas. De vuelta, las instrucciones no van a demorar menos, las instrucciones van a seguir demorando 3T. Pero si esto anda bien, yo voy a completar, una vez que esto lleve andando un tiempo largo, ¿sí? Yo voy a completar una instrucción cada T, ¿sí? Las instrucciones demoran 3 en realidad, pero cada T voy a obtener una instrucción completa. Y como nuestro procesador es algo que consume instrucciones, es un consumidor de instrucciones y siempre está ejecutando instrucciones, estos cuadrados blancos prácticamente no van a existir. Este cuadrado blanco va a existir cuando arranque la máquina y en principio este cuadrado de acá no va a existir nunca, ¿sí? Entonces, yo voy a tener la ilusión de que mis instrucciones ahora duran un T, en lugar de 3T, suponiendo que el fetch se hiciera en un T. Nuestro fetch se hacía en 3, ¿sí? Lo cierto es que, como yo voy a solapar parte de esos T de una con parte de los T de la otra, es como si no los viera, porque no los voy a tener que esperar, no los voy a penalizar. No me van a penalizar, ¿sí? Ahora bien, hay problemas en esto. Por ejemplo, resulta que el fetch que yo traje acá es un salto, ¿sí? Entonces, traigo el fetch este 1, el celeste, es un salto. Esta instrucción es un salto. Entonces, traigo el salto, lo decodifico, lo ejecuto. Cuando lo ejecuto me doy cuenta que la instrucción que tengo que ejecutar no es ni la 2 ni la 3, son otras, porque la 2 y la 3 son las que estaban a continuación. Pero como esto era un salto, tenía que traer otra instrucción que será la F17. Entonces, todo esto que puse acá arriba no me sirve. Lo tengo que tirar y volver a empezar. Entonces, de esa forma, por ejemplo, un salto es probable que demore 3T, porque este va a estar muerto y este va a estar muerto porque las instrucciones que había traído, que son la F2 y la F3, no me sirven. ¿Se entiende? De nuevo, sobre esto también van a volver en arquitectura, pero esto es la explicación a cómo podemos ejecutar instrucciones en un T, cuando en nuestra arquitectura no había forma de hacerlo en menos de 2T, era imposible, y por qué algunas instrucciones van a demorar más de lo que parecería razonable, especialmente los saltos. En esta estructura lo que nos va a traer problemas son los saltos. ¿Sí? Esto es algo que ustedes tienen en sus procesadores, no de 3 etapas, de 25, de 40 etapas, ¿sí? O sea, a la instrucción la dividen en muchas partes, especialmente un procesador de una computadora, un i5 y un i7, que tiene instrucciones muy complejas, muy largas, con muchos bytes, entonces justifican esas divisiones. Procesadores más modernos, con diseño más modernos, siguen teniendo menos etapas, ¿sí? Pero cualquier procesador de hoy en día, incluso los microcontroladores de muy bajo costo para sistemas embebidos, tienen una estructura de pipe. Tienen esta estructura y ejecutan más de una instrucción al mismo tiempo. Más de una instrucción al mismo tiempo, pero no en la misma etapa, ¿no? O sea, están haciendo el fetch de una, el decode de otra y el execute de otra. No están haciendo dos instrucciones al mismo tiempo, sino que están haciendo un pedazo de una y un pedazo de otra. Un multinúcleo hace una cosa distinta. Un multinúcleo ejecuta F1 y F2 totalmente al mismo tiempo. Cada núcleo tiene estructuras de pipe. Bien. Nos vamos acercando a las últimas de las definiciones del procesador. Van a escuchar hablar de que las máquinas que nosotros estamos trabajando y que las máquinas que se usan hoy en día son de arquitectura RISC, ¿sí? La máquina que nosotros vamos a trabajar, que es el Cortex, es arquitectura RISC, no una arquitectura RISC pura,
van a ver que uno de los requisitos de aquí no lo cumple, pero es una arquitectura RISC. Las máquinas RISC son máquinas, de vuelta, más modernas, que surgen con un cambio de filosofía similar a la historia de Harvard y von Neumann, como reemplazo de las arquitecturas CISC. Las arquitecturas CISC, donde se cambia la R por la C, y quiere decir computadoras con un set de instrucciones complejo, son las computadoras que se usaban por la evolución natural, ¿sí? O sea, cuando se empezaron a construir microprocesadores, se empezó con un set de instrucciones que eran lo mínimo indispensable, y se le fueron agregando instrucciones que podían resultar útiles o que los programadores pedían. Llegado el año 90, más o menos, hubo alguien que se preguntó por qué seguimos agregando instrucciones, estas instrucciones realmente se usan o no se usan, y después de una serie de estudios de programas y de estadísticas y de un cambio de la forma de pensar las computadoras, se dio cuenta que el 80% de las instrucciones que estaban en un procesador no se usaban, no las usaba nadie, ¿sí? Entonces, esas instrucciones hacían que el procesador fuera más caro, más complejo, consumiera más energía, tuvieron una serie de desventajas, y que si se sacaban esas instrucciones y se quedaban con las instrucciones mínimas o con las instrucciones que realmente se usaban, la máquina bajaba su valor notoriamente. Y que con ese ahorro de valor y ese ahorro de silicio podían hacer computadoras, podían darle otras facilidades a los programadores y lograr computadoras muchísimo más rápidas, ¿sí? Sobre todo más rápidas. Las RISC generaron un salto cualitativo de velocidad muy grande. Prácticamente multiplicaron por 10 la velocidad de ejecución para la misma tecnología. ¿Qué plantean las RISC? Las RISC plantean un set de instrucciones reducido, un set de instrucciones con las instrucciones indispensables y no con todas las instrucciones que yo quisiera. Y como contrapartida de esas pocas instrucciones que me dan muchos registros. Un procesador como el Pentium es un procesador que tiene solo 5 registros o 6 registros, ¿sí? Y los registros tienen un uso definido. Los registros de un Pentium, de un Core i5, i7, ¿sí? de un X86 o de una AMD 64, se llaman A, B, C, D. El C se llama C porque sirve para hacer contadores. Hay instrucciones que solo pueden trabajar sobre el C y no pueden trabajar sobre el A o el B, ¿sí? Entonces, los registros tienen un nombre definido y son pocos. En cambio, en las RISC, los registros son como lo vimos nosotros. Son varios, 32 registros, 16, 64 registros en algunos casos, ¿sí? Muchos registros comparados contra 6 o 5, y todos son iguales. Yo puedo usar indistintamente cualquier registro para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, me dan menos instrucciones, pero las instrucciones son más flexibles, y me dan más registros, y me quitan instrucciones que trabajan sobre memoria. Entonces, puedo hacer menos cosas con la memoria, solo puedo traer o llevar cosas a memoria. Las CISC me dejan hacer muchas cosas en memoria, ¿sí? Me dan más registros para compensar la pérdida de memoria y me dan pocas instrucciones, pero más flexibles. El resultado son máquinas más rápidas, pero además de ser máquinas más rápidas, porque como involucran menos memoria, son más rápidas, es máquinas en las que es mucho más fácil hacer estructuras de pipelining, ¿sí? Como las instrucciones son pocas, son simples y son claras, todo eso lo van a ver detenidamente en la arquitectura, ¿sí? Son máquinas que muy fácilmente suben de velocidad, ¿sí? Es muy fácil hacer un pipeline en una máquina RISC, es muchísimo más difícil hacer un pipeline en una máquina CISC, es mucho más barato hacer un pipeline en una máquina RISC, y es mucho más fácil que ese pipeline sea más rápido, ¿sí? Entonces, la forma en la que se diseñan las instrucciones tiene un impacto muy grande en la velocidad de la máquina. ¿Por qué? Porque están muy relacionadas, ¿sí? Como les decía, en el año más o menos 90 surge esta filosofía. ARM es un derivado de esta filosofía, es un producto de esta forma de pensar las computadoras,
Y otra forma más, más marcada de esto, que es la que van a estudiar ustedes en arquitectura, es RISC-V. RISC-V es un set de instrucciones pensado específicamente para diseñar este tipo de máquinas y pensado para que además se pueda usar entre distintas computadoras y sea usado por distinta gente de la industria. Es algo parecido a lo de ARM, pero mientras que lo de ARM lo patrocina una empresa y les cobra por usarlo, lo de RISC-V es gratuito, como si fuese una especie de Linux, ¿sí? Entonces, cualquier fabricante puede generar procesadores de acuerdo al estándar de RISC-V sin pagar por cada procesador que fabrica. Cuando los fabricantes fabrican procesadores ARM, tienen que pagar por cada unidad que fabrican una licencia ARM. Bien, con eso completamos todo lo que necesitamos saber de procesadores, ¿sí? De memoria, la del RISC no es pura porque tienen bastantes instrucciones de acceso a memoria. Tiene algunas instrucciones para acceder a memoria que no son solamente el load y store. Lo vamos a ver, pero por ejemplo tienen push. Entonces, y tiene algunos modos de direccionamiento complejos. Entonces, está a mitad de camino. Sigue la idea de RISC, la idea general de RISC, de usar las instrucciones que más se usan y de tener un set de instrucciones simple y regular, es decir, que todas las instrucciones trabajen sobre todos los registros por igual. Y que los mismos modos de direccionamiento se apliquen a todas las instrucciones, eso es un set de instrucciones regular. Esos lineamientos que son los más importantes los tiene, pero algunos lineamientos más estrictos, como que el load y el store solo sean los que vayan a memoria, no los tiene. Tiene otras instrucciones que van a memoria, entonces no diría que está a mitad de camino, está mucho más cerca de una RISC que de una CISC, mucho más cerca, pero no es una RISC pura, tiene rastros de CISC. Bien, vimos la memoria, de la memoria vimos todo lo que había para ver, que no es mucho, RAM dinámicas, RAM estáticas. Vimos el CPU, ¿sí? Vimos el camino de datos, vimos el control, vimos el set de instrucciones, vimos los RTN para describir a las instrucciones a alto nivel y a bajo nivel, vimos lo que es una arquitectura de un procesador, vimos lo que son las arquitecturas Harvard y von Neumann, vimos lo que es una estructura de pipeline, ¿sí? El procesador, vimos lo que es una arquitectura RISC y una arquitectura CISC. Con eso ustedes deberían tener una noción muy vaga de cualquier cosa que vean o de cualquier característica que lean de un procesador, ¿sí? Cualquier review de un procesador que ustedes lean que hable de pipeline, lo único que quedaría ver son núcleos, que es exactamente multinúcleo. Y multinúcleo es que tenés dos procesadores de estos con su control, camino de datos y demás, en una misma pastilla, ¿sí? Pero ya básicamente tienen la gama completa de características de procesadores. Nos está quedando la entrada-salida, ¿sí? De esos tres componentes básicos que teníamos en la computadora, vimos la memoria, vimos el CPU, nos queda la entrada-salida. La característica distintiva de los dispositivos de entrada-salida es la irregularidad. En la memoria, la característica distintiva es la regularidad. Yo les había dicho, las memorias son de acceso aleatorio, porque yo puedo tomar aleatoriamente cualquier dato y eso va a demorar aproximadamente el mismo tiempo y va a seguir exactamente el mismo ciclo, y toda la memoria tiene todo el mismo ancho y está ordenada de la misma forma, ¿sí? Si ustedes tienen dos memorias para construir una memoria más grande, eso es regular. La memoria más grande que ven es idéntica a las dos más chicas. En cambio, la entrada-salida es todo lo contrario. La entrada-salida es, como decía en mi casa, una bolsa de gato donde hay un montón de cosas tiradas, todas diferentes, y que vamos a tener que adaptarnos para poder manejar esa diferencia en una forma efectiva. La
característica distintiva de los dispositivos de entrada-salida es la variedad, y junto con la variedad va a venir aparejada las diferencias de velocidades de transferencia. Va a haber dispositivos de entrada-salida que consumen mucho ancho de banda, o sea que demandan mucha atención del procesador, y va a haber dispositivos de entrada-salida que demandan muy poca. Entonces, para que se den una idea, ustedes ya deberían de tener de física y de matemática el concepto de órdenes de magnitud, ¿sí? Una orden de magnitud es una potencia de 10. Fíjense la tasa de transferencia de un teclado, o sea, la cantidad de información que envía un teclado a un procesador, o la cantidad de lecturas, o la cantidad de bytes que tiene que leer un procesador de un teclado, ¿sí? En megabytes por segundo. Un teclado lee aproximadamente 1 byte por segundo, ¿sí? El mejor dactilógrafo escribe 15 caracteres por segundo, ¿sí? Esa es la tasa de transferencia de un teclado. En la otra punta, una pantalla gráfica, y esto no sé si es una pantalla gráfica 4K, creo que es una pantalla gráfica HD y gracias, consume 2 gigabits por segundo. ¿Sí? Hay como 6 o 8 ceros entre uno y otro. Y el procesador tiene que manejar a los dos por igual, porque si a ese teclado que consume 15 bytes por segundo no lo atiendo adecuadamente, la máquina no anda. ¿Sí? Y si ese display gráfico que consume tanto no lo atiendo adecuadamente, la máquina tampoco anda. Y en el medio tengo toda una gama de cosas, ¿sí? Los extremos de hoy en día son las placas gráficas y los teclados, pero en el medio hay de todo. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar todo esto? ¿Cómo hacemos para que yo escriba la tecla y la tecla la vea con una cierta velocidad y el display gráfico funcione y además haga lo que tenga que hacer el programa? Porque además de atender a los dispositivos o de tomar estos datos de los dispositivos, el programa tiene que hacer otras cosas. Bien, lo primero que tendríamos que entender es cómo vamos a conectar este tipo de cosas, cómo las vamos a acceder y cómo las vamos a operar. Para conectar a un dispositivo de entrada-salida vamos a necesitar una interfaz, o sea, vamos a necesitar algún esquema de conexión. Los dispositivos de entrada-salida se van a conectar al bus de datos, ¿sí? Y al bus de address y al bus de control, de una forma muy similar a la que se conecta una memoria. Pero la diferencia va a ser que cuando yo conecto una memoria, esa memoria ocupa muchas direcciones y almacena muchos datos. Normalmente, en el caso de los puertos de entrada-salida, los dispositivos de entrada-salida van a tener pocas direcciones, van a usar pocos datos, y los datos que yo guarde en esas direcciones van a ir cambiando, ¿sí? Son como las ventanitas de los restaurantes, donde yo pongo algo y el mozo lo saca, o sea, el cocinero pone algo, el mozo lo saca, el cocinero pone algo, el mozo lo saca. Entonces, esas direcciones de memoria van a ser puertos de intercambio, por eso son puertos de entrada-salida, donde el procesador escribe y el dispositivo lo toma, y el procesador escribe un dato nuevo, ¿sí? O el dispositivo pone un dato, el procesador lo toma y se escribe un dato nuevo. A diferencia de la memoria, donde yo pongo y dejo. La memoria sería más bien una estantería. Yo voy, dejo, y cuando quiero saco, ¿sí? Se entienden a la diferencia constructiva o la diferencia de operación. Yo voy a leer en una dirección muchos datos consecutivos, en el caso de entrada-salida, en el cambio, y diferentes. En cambio, en una memoria voy a leer muchos datos, voy a leer el mismo dato en la misma dirección a lo largo del tiempo. Entonces, voy a leer y escribir registros que van a estar mapeados en memoria, o sea, los voy a ver como una dirección de memoria, y puede suceder que los vea como una dirección de memoria en el mapa de memoria, es decir, de la dirección 0 a la 100 están los dispositivos de entrada-salida. O puede ser que los vea en un espacio distinto, o sea, que tenga memoria por un lado y entrada-salida por el otro. Y en ese caso voy a tener instrucciones para leer de memoria, como load,
o para leer de entrada a salida, y tendré una instrucción que se llama in y una instrucción que se llama out, por ejemplo, que hacen algo muy parecido, pero cuando activan el chip select, en lugar de usar el chip select de la memoria, van a usar el chip select del I/O. La secuencia de operación va a ser muy parecida a la de un load, pero van a usar líneas de electrónicas diferentes. Entonces, para una instrucción se va a activar la memoria y para otra instrucción se va a activar la entrada-salida. ¿Sí? En ese caso, vamos a ver que podemos tener entrada-salida mapeado en memoria, si se conecta como memoria, o entrada-salida en un espacio individual o mapeado en memoria de entrada-salida. ¿Sí? Podemos tener dos mapas de memoria o uno solo. Eso lo vamos a ver en tema 5 de vuelta. Bien. Respecto a las cosas que puedo manejar desde un procesador, y más particularmente las que vamos a manejar nosotros en un sistema embebido, nos vamos a encontrar dos tipos grandes de datos que podemos manejar. Nosotros vamos a poder manejar datos digitales o datos analógicos. Ustedes a esta altura del partido deberían de saber qué es un dato digital y qué es un dato analógico, pero vamos a formalizarlo un poco. Nosotros podemos tener entradas digitales. Las entradas digitales van a ser terminales en los que la tensión se va a traducir en un 1 o un 0. ¿Sí? Si la tensión supera un umbral, yo lo que voy a ver va a ser un valor de 1, y si la tensión está por debajo de otro umbral, voy a leer un valor de 0, y si la tensión está entre esos dos umbrales, no sé qué voy a leer, así que sería muy bueno que nunca esté en ese valor, ¿sí? Eso es lo que se llama banda prohibida, que deberían de haberlo visto en diseño lógico. Por el contrario, además de tener entradas digitales, puedo tener salidas digitales. En las salidas digitales el proceso es inverso. Un bit en una dirección de memoria se va a traducir en un valor de tensión en uno de los terminales del dispositivo, ¿sí? Entonces, si yo pongo un 1 en un bit de memoria, lo que yo veo como un bit de memoria en realidad es un bit de un puerto de entrada-salida, pero si yo escribo un 1 en una determinada dirección de memoria específica que me dijeron cuál es, una patita del dispositivo se va a poner en 5 vol o en 3 vol o en 1,8, depende de la tensión en la que trabaja el procesador, ¿sí? Pero se va a poner en una tensión definida. Y si yo escribo un 0, esa patita se va a poner en un valor de 0, ¿sí? Con las entradas pasa al revés, yo le pongo 5 vol, voy a leer un 1 en la entrada, y si le pongo 0 vol, voy a leer un 0. Normalmente, estas entradas y salidas digitales van a estar empaquetadas en 8, 16 o 32, en puertos de 8, 16 o 32, depende de qué es lo que sea el tamaño de palabra del procesador y qué es lo que sea el nivel de tecnología, ¿sí? En un procesador nuevo, como el de hoy, vamos a encontrar puertos de 32 bits, ¿sí? Entonces yo voy a tener 32 de estas entradas y salidas, y normalmente yo voy a poder elegir qué bits quiero usar como entrada y qué bits quiero usar como salida. El mismo dispositivo va a poder ser entrada o salida de acuerdo a lo que yo configure. Pero podría suceder que tenga registros que sean solo entrada y registros que sean solo salida. A este tipo de dispositivos, el que más se usa en el mundo de los sistemas embebidos, se lo denomina GPIO, que son las siglas de General Purpose Input Output, ¿sí? O entradas-salidas de propósito general. Son entradas-salidas digitales, ¿sí? Paquetes de 8, 16 o 32 bits que puedo manipular individualmente como entradas o como salidas, y que se traducen en cosas que puedo prender o apagar, por ponerlo en términos claros. El segundo tipo de dispositivo que vamos a encontrar en el mundo de los sistemas embebidos, y en las computadoras en realidad también, son las entradas y salidas analógicas. En las entradas y salidas analógicas, yo lo que voy a tener ya no es un número, o sea, no voy a tener un valor discreto entre 0 y 1, sino que voy a tener un valor continuo. La señal que voy a procesar es una señal que va a cambiar
la tensión a lo largo de un rango, y yo lo que voy a obtener en una entrada analógica va a ser un valor numérico proporcional a la tensión. Entonces, si una entrada analógica soporta una tensión de 0 a 5 volt, si yo le aplico 2 volt y medio, voy a obtener un valor numérico del 50% del rango de lo que sea la precisión de muestreo, que eso también ustedes lo deberían de haber visto, ¿sí? Entonces, si yo muestro eso con 8 bits, mi valor máximo es 255, yo cuando le aplique una tensión de 2,5 volt voy a leer un valor de 127. Si le aplico una tensión de 1,25 volt, voy a leer un valor de 64. Si le aplico una tensión de 0, voy a leer un valor de 0. Creo que es claro lo que estamos haciendo. Ustedes vieron conversores AD. Lo que sucede es que ese valor numérico que entrega el conversor AD, yo lo voy a encontrar en una dirección de memoria específica determinada. Eso para las entradas analógicas. Y para las salidas analógicas, el proceso va a ser al revés. Yo voy a escribir un valor en una dirección de memoria y eso se va a traducir en una tensión proporcional en un terminal del dispositivo, ¿sí? Normalmente en los procesadores vamos a encontrar que suelen tener bastantes entradas analógicas. En realidad depende, hay procesadores que no tienen, pero cuando los procesadores tienen entradas analógicas, tienen muchas entradas analógicas, pero va a ser muy difícil encontrar salidas analógicas, ¿sí? Vamos a encontrar procesadores que tienen 32 entradas analógicas y ninguna salida analógica, o una salida analógica. Y eso es porque vamos a ver que las salidas analógicas se pueden reemplazar por algo que se llama modulación de ancho de pulso, que creo que ustedes todavía no conocen. Algo van a ver en Fundamento de Telecomunicaciones, si no me equivoco, en este semestre, y si no en el semestre que viene. Así que yo, llegado el caso, se los voy a comentar, pero es una forma de, con salidas digitales, obtener algo parecido a una salida analógica. A los fines prácticos, vamos a ver que es un muy buen reemplazo y por eso los procesadores van a tener entradas analógicas, pero casi no van a tener salidas analógicas. Bien, esos son los dispositivos que vamos a encontrar, con los que vamos a manejarnos en el mundo de los sistemas embebidos. En realidad, ese tipo de cosas no se alejan mucho de lo que es una PC. Cuando estamos procesando señales de audio, estamos procesando señales analógicas. Cuando estamos procesando teclas, estamos procesando señales digitales, ¿sí? Y algunas otras cosas serán combinaciones extrañas. Todo terminan siendo valores numéricos. La diferencia es si tengo valores numéricos con un rango de bits y los veo como un número, o si tengo banderas individuales que pueden estar empaquetadas de vuelta en números. Ahora bien, habíamos dicho que una de las características de los dispositivos de entrada-salida era la diferencia de velocidad. ¿Y cómo nos adaptamos a la diferencia de velocidad? Bueno, hay distintos métodos para hacer transferencias de entrada-salida y esos métodos van a ser más adecuados para cada uno de los distintos tipos de dispositivos. Para ilustrar esto de una forma un poco menos aburrida, yo me doy cuenta que llevo 40 minutos hablando, no les hice ni una pregunta, deben de estar todos dormidos. Espero que no están ahí, ¿están despiertos? Ya se aburrieron de escucharme hablar. ¿Sí? Bueno. Esto es relativamente fácil de entender, es mucho más fácil de entender que las transferencias de los caminos de datos, así que creo que no es tanto problema que hable yo y ustedes nada más escuchen, pero si tienen dudas, no duden en preguntar. Para ilustrar cómo hacemos las transferencias de entrada-salida, vamos a tomar el ejemplo de preparar café. Vamos a suponer que tenemos que preparar café en una oficina y vamos a analizar distintas alternativas que tendríamos para preparar café y las vamos a ir asemejando a las técnicas de transferencias de I/O. Entonces, la primera alternativa que tenemos es tomar una persona que prepara café. La persona está sentada viendo que alguien necesita café, va, sirve el café y cuando se acaba pone a preparar café de nuevo en una cafetera, ¿sí? Eso es algo terriblemente ineficiente,
necesitamos una persona que no haga más que preparar café. Si nosotros tenemos que pagar el sueldo de esa persona, seguro que eso no va a prosperar, salvo que tengamos muchos cientos de consumidores de café, como puede ser el caso de un bar. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos que manejar muchos dispositivos de entrada-salida, vamos a ver que la última de las opciones es bastante parecida a tener una persona que prepare café, específicamente. Pero en general, en una oficina, por ejemplo, no va a ser el esquema más adecuado, salvo de nuevo que sea una oficina muy grande. Dejemos al Estado público afuera de la ecuación. ¿Cuál sería una alternativa para una oficina chiquita, una oficina de 4 o 5 personas? Que alguien se ofrezca como voluntario a preparar café y entonces cuando tiene ganas de tomar café pregunta a todo el resto, ¿alguien quiere café? Sí, va a preparar café, sirve café a todo el mundo y dentro de una hora otro, si es justo, o el mismo, hace otra ronda de café. Y se toma café cada media hora, una hora. Y si está muy ocupado y no se hace, y no se toma café, se salteó la ronda de café, punto. Yo diría que para una oficina de 4 o 5 personas es un esquema bastante adecuado, ¿sí? El café no es una cosa crítica, si hay algo importante no se hace café, y alguien se levanta y prepara café, ¿sí? La inversión es comprar el café. Ese esquema es lo que se conoce como un esquema de polling, un esquema de encuestas. El procesador va a preguntar a los dispositivos si necesitan atención, ¿sí? Va a ir al teclado y se va a fijar si tiene teclas pendientes de procesar, va a ir al disco rígido y se va a fijar si ya completó la transferencia de un bloque, ¿sí? Entonces va a ir encuestando, ¿sí? Si hay operaciones de entrada-salida que necesiten su atención. Y si es así, las hará. ¿Cada cuánto? Cada una cierta cantidad de tiempo. Si pregunta muy a menudo, no va a hacer más nada. Si pregunta muy eventualmente, casi no vamos a tomar café, ¿sí? Va a ser muy difícil transferir algo. Y si el procesador va a estar muy ocupado, no va a preguntar, porque la transferencia nace del lado del procesador en ir a preguntar si un dispositivo tiene cosas para transferir, ¿sí? Normalmente, una de las opciones es poner un reloj con una alarma, una cuenta regresiva, es decir, cada 20 minutos o cada 30 minutos o cada una hora suena una alarma para acordarme que tengo que ir a hacer una ronda de café, ¿sí? Puede ser una mejora. Entonces, es más difícil que me olvide. Cualquiera de todas esas variantes son esquemas de encuestas. El procesador hace una ronda de encuestas preguntando en qué situación están los dispositivos y se necesitan datos. Una mejora a eso es la que puede tener un jefe, que cuando necesita café porque tiene una reunión, llama a una secretaria y le dice, necesito café. ¿Sí? Entonces la secretaria deja lo que está haciendo, prepara café y sirve café y retoma con lo que estaba haciendo, ¿sí? Ese esquema existe en los procesadores, se llama interrupciones, por ahí alguno lo escuchó nombrar, y se utiliza cuando hay urgencias, ¿sí? Cuando hay cosas que realmente no pueden esperar demasiado, que son importantes. Entonces, en ese caso, ahora la transferencia van a ser del lado del dispositivo. El dispositivo va a pedir atención al procesador, le va a decir, necesito, como ustedes cuando levantan la mano, y eso va a provocar una interrupción. Eso va a hacer que el procesador deje lo que está haciendo, lo atienda y después retome. Y para poder hacer eso va a haber un overhead, una sobrecarga en guardar lo que estaba haciendo para poder continuarlo. Porque si yo dejo las cosas que estaba haciendo de cualquier forma, después no puedo continuar, ¿sí? Pero me va a permitir atender por ahí más rápido que en una encuesta, porque voy a atender en general inmediatamente en cuanto me llaman. Eso también va a implicar un circuito de control más complejo para poder dejar lo que estoy haciendo y atenderlo y para poder recibir estas órdenes, estos pedidos de atención, que son pedidos de interrupción, ¿sí? Entonces, las interrupciones van a tener un impacto importante en el diseño del procesador,
para poder dejar y retomar lo que esté haciendo y para poder procesar esos pedidos, o sea, para enterarme, porque esos pedidos van a ser señales eléctricas. Bien. Cuando veamos interrupciones, vamos a ver que eso resuelve el tema de responder rápidamente, pero no resuelve el problema de si ese dispositivo está pidiéndome café cada 2x3. Si el jefe vive de reuniones y vive pidiendo café, lo cierto es que la secretaria no va a terminar haciendo otra cosa. Entonces, una alternativa puede ser poner una cafetera, ¿sí? Y que cada uno vaya y se sirva de la cafetera. Y solo pedirle a la secretaria que haga café cuando la cafetera se vació. En este caso, lo que va a suceder es que el dispositivo de entrada-salida va a transferir directamente los datos a la memoria, no al procesador. Y va a preparar un bloque de información que el programa necesita en forma automática, él solito, sin usar el procesador. Entonces, se va a servir él solo de la memoria. El programa va a preparar los datos en memoria o va a procesar los datos desde la memoria y el dispositivo de entrada-salida va a trabajar contra la memoria en forma automática sin ocupar al procesador. Cuando ese bloque esté completo, ya te contesto, Santiago. Cuando ese bloque esté completo, va a haber una interrupción para decir ya terminé. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo? Nada en esta materia es bueno o es malo. O sea, una de las cosas que ustedes deberían de llevarse, si no es de esta materia, es de la que sigue y con la que nos suelen gastar nuestros egresados, es que la respuesta clave en esta asignatura es depende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas soluciones tiene características. ¿Sí? El DMA es rápido, es caro, necesita dispositivos inteligentes. Las interrupciones son rápidas, son más complejas de implementar. El polling es más sencillo. Entonces, ¿qué es bueno o es malo? Depende del contexto. Lo que puede andar muy bien para el teclado, puede andar muy mal para la pantalla de video. ¿Sí? Y por ahí, ninguno de esos dos anda bien para un disco rígido. Para un disco rígido anda mejor otro esquema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las transferencias en DMA son útiles cuando vos tenés bloques de datos, no datos individuales. Si vos querés aplicar DMA a un teclado, cuando llegues al Enter y hayas escrito 40 caracteres, recién la computadora se va a enterar de lo que escribiste. Entonces, vos no vas a ver en pantalla lo que estás escribiendo porque el procesador no se enteró de las teclas que apretaste. Entonces, no es un esquema adecuado para teclado. ¿Se entiende? Pero sí es un esquema adecuado para un disco rígido que siempre transfiere en bloques porque su forma constructiva hace que transfiera en bloques. Entonces, vos de un disco rígido siempre necesitas bloques. El DMA anda bien. Un esquema de una interfaz de red también transfiere en paquetes o en bloques. Entonces, DMA funciona bien. De nuevo, es un esquema caro, hay que ver si justifica. Pero si estás preocupado por la velocidad, lo puedes aplicar. ¿Sí? Entonces, en general, nada va a ser bueno o malo, va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. Y vos vas a tener que evaluar, en función de los aspectos y en función de tus necesidades, cuál es el más adecuado. ¿Sí? Y eso que, en general, por ejemplo, la DMA no va a ser adecuada para un teclado nunca, puede ser adecuado o no para un disco rígido en función del costo que vos quieras en la máquina y la performance que vos quieras en la máquina. ¿Sí? Entonces, hay soluciones que nunca van a ser adecuadas para un dispositivo, pero que sí pueden ser, pero un dispositivo puede tener 2 o 3 soluciones adecuadas, depende lo que quieras invertir o lo que le quieras sacar. ¿Sí? Depende si vos querés que ahorre energía o si querés que transfiera rápido. Si es una notebook, por ahí vas a sacrificar velocidad para ganar batería o para ganar peso. ¿Sí? Lamentablemente, en ingeniería siempre las variables están en direcciones distintas. Si vos optimizás una cosa, desarreglás otra. Si mejorás una, empeorás otra. Vos vas a tener que decidir cuánto mejorás de una y cuánto empeorás de la otra para llegar al punto a lo que vos querés para lograr la mejor solución para tu problema o para tu mercado o para tu
diseño, ¿sí? Bien. Por eso es que nosotros vamos a insistir mucho en que ustedes entiendan las características de cada uno y que ustedes formen los criterios para decidir cuándo es adecuado para una solución y cuándo no es adecuada una solución. En el caso de, entonces, el DMA, lo que vamos a tener es que los dispositivos van a transferir directamente bloques completos a memoria sin ocupar el procesador. Eso me va a dar paralelismo de vuelta, por lo menos mientras no estemos tratando de usar la misma dirección de memoria al mismo tiempo. Pero entonces el procesador va a poder estar haciendo una cosa y las DMA van a poder estar haciendo otra simultáneamente. Lo último que podemos hacer es, decíamos, si tenemos una oficina muy, muy grande, sí, una oficina con 200 personas, puede llegar a justificar tener una persona que prepare el café. Normalmente en las oficinas de hoy muy grandes lo que hay es una máquina que dispensa café, que hace todo sola, ¿sí? Que a diferencia de una persona que prepara café, además prepara el café bajo demanda, o sea, yo voy y en este momento muele el café que le hace falta, pone la leche que le hace falta, entonces no desperdicia, porque prepara justo lo que le hace falta para cada uno. Entonces, el equivalente a eso va a ser tener un procesador dedicado. Un procesador que se dedica nada más que a atender dispositivos de entrada-salida. Un ejemplo de un procesador dedicado son las famosas placas gráficas. En el caso de los dispositivos de las placas gráficas, necesitan tal nivel de demanda desde hace un tiempo a esta parte, en los últimos 25 años, las pantallas gráficas han crecido tanto en su nivel de requerimiento de procesamiento, que hace mucho tiempo que las placas gráficas tienen un procesador específico para manejar la parte gráfica y se comunican con el procesador principal. Y si alguno de ustedes es gamer y tiene una placa gráfica de esas con mayúsculas, sabrán que incluso ese procesador dedicado puede ser muchísimo más caro y tener un poder de cálculo muchísimo mayor que el procesador principal. ¿Sí? Pero son procesadores especializados, son procesadores que saben hacer bien una tarea, no otras, a diferencia de los procesadores que venimos viendo nosotros, que son procesadores de propósito general. Pueden hacer más o menos bien, más o menos cualquier tarea. Los procesadores gráficos van a poder hacer muy bien una tarea y muy mal o prácticamente no van a poder hacer otras tareas que no sean esas para las que fueron diseñados. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un procesador de propósito general o un microprocesador, como venimos planteando, y un procesador dedicado va a ser el tipo de programas y el tipo de soluciones que puede resolver. Entonces, a ese procesador dedicado le vas a poner todo, le vas a ceder el I/O y ya no vas a trabajar vos directamente con el I/O, sino que lo vas a hacer a través de ese ayudante. ¿Sí? De nuevo, ese procesador dedicado va a tener formas de gestión contra sus dispositivos de entresalada de alguna de las otras tres, ¿no? ¿Sí? Los esquemas para manejar el entrada-salida va a estar siempre dando vuelta en estos tres. A nivel arquitectura general de un sistema, lo que puede suceder es que vos separes un conjunto de entrada-salida y lo asignes a un procesador dedicado. Bien. ¿Cómo se transfiere esto a un procesador? ¿Hacemos una pausa? Bien, descanso. Eso me gusta, que empiecen a pedir descanso. Sí, hacemos una pausa. Son y 8, seguimos y 20. ¿Les parece? O y cuarto, no, y cuarto. Este es un tema más liviano. Y vamos un poquito atrasado. Y cuarto, nos encontramos de vuelta.
¿Están con el café? Yo, como verán, aprovecho y tomo café. Esto en la facultad no puedo, así que... La diapositiva de café, bueno, es uno de los pocos beneficios de esto de la pandemia. Bien, bien, bien. Dijimos hasta las 15, vamos a esperar hasta las 15. ¿Cómo van con las clases de las otras asignaturas? ¿Más regular que el primer semestre? ¿Igual? ¿Peor? Pero ustedes tuvieron bastante bien las clases en el primer semestre, por lo que me dijeron. Sí, los chicos de cuarto en algunas, una materia. Sí, los chicos de cuarto también tienen, hay una o dos materias que andan arrastrando. Bien, bien. Hay otras carreras, por lo que escuché, que no las sacaron tan bien. Bueno, eso es buenísimo. Y tienen tienen algunas promocionales que ya se han sacado de encima o que les hayan tomado finales virtuales, o están todas regulares, pero nada más que regulares. Buenísimo. Sí, porque el problema es que se empiezan a amontonar los que no son promocionales y llega un momento que se pasan un año rindiendo cosas nada más. Bueno, está bien. Por lo menos se supone que estaba la opción. Bueno, seguimos. Venimos levemente atrasados. Normalmente el tema 1 demora un poquito más. Vamos a ajustarle un poco los tiempos. Teóricamente, en este momento deberemos empezar el tema 2. Y con suerte vamos a terminar el tema 1. Si no, quedan un par de diapositivas para la clase que viene. Sí, Benjamín, dime. No lo evaluamos todavía. Entre 3 y 4, andan por ahí. Eh, puede ser que sean de 4 porque de a 4 van a ser 10 grupos. 11 o 12 en realidad. Así que sí, puede ser que sea de 4, pero ya lo vamos a ver. El problema es que cuando son 3, hay chances de que uno haga poco, y cuando son 4 hay casi certeza de que uno no hace nada o hace muy poco. ¿Sí? Por eso no queremos grupos muy multitudinarios, pero yo creo... Son chicos aplicados, sí, pero siempre no está de más tomar precauciones. Yo creo que por la cantidad que son, van a ser grupos de 4, pero todavía no lo discutimos. Tenemos que esbozar cuántos grupos tocan a cada persona, cuánto llevaría a presentar eso, y todas esas variables son las que aplicamos a ver si nos estiramos hasta 4. Digamos, nuestra preferencia es 3, pero podría llegar a ser grupos de 4. Tengan en cuenta que el trabajo tiene una nota grupo por el grupo y una nota individual, ¿no? Así que eh, se los evalúa. Los grupos van a ser dentro de una semana. En realidad vamos a empezar a hablar de los grupos la semana que viene. Los grupos los vamos a plantear en el tema 2, justamente. Y yo estoy si están viendo acá, estamos en la diapositiva 75, estoy a 15 diapositivas de terminar el tema
de esas diapositivas son todas tranquilas como las que vimos de Harvard y von Neumann, no hay cosas demasiado complicadas, son conceptos muy generales, así que seguro para la mitad de la clase del lunes que viene terminamos, si no antes, así que en la semana que viene vamos a estar discutiendo el tema grupos, seguro. Bien, ¿más dudas o arrancamos? Bueno, decíamos entonces que cómo se aplicaban estos conceptos en entrada-salida. En el caso de polling, lo que se hace es un lazo por software que está revisando cada n instrucciones, normalmente una bandera, ¿sí? Un bit en un registro que les dice que hay o no información. Cuando encuentra esa bandera, lee la información, la procesa, hace lo que tenga que hacer. Cuando no está esa bandera, sigue, ¿sí? Es un lazo con un if, tan sofisticado como eso. En el caso de interrupciones, suele haber un bit y una bandera, pero esa bandera va a ser además de una bandera, va a ser una señal eléctrica que va a entrar al control y que va a hacer que se suspenda ese ciclo de fetch, decode, execute, fetch, decode, execute, y entre en un proceso especial para dejar de ejecutar las instrucciones que venía ejecutándose, ese PC más 4, y ir barriendo las instrucciones, y apuntar el PC a una instrucción específica que se va a llamar rutina de servicio. Entonces, el control va a suspender la ejecución esa del programa, va a ser un proceso especial y va a cambiar de trabajo. Y cuando haya cambiado, eso se llama cambio de contexto, cuando haya completado el guardar lo que venía haciendo para poder retomarlo y el empezar el nuevo programa, ya después iba a seguir en su ciclo normal de ejecutar un programa. Pero va a haber un proceso disparado por una señal eléctrica que va a suspender la ejecución de una instrucción normal y va a ser todo un proceso para empezar a ejecutar otro programa que va a estar en otra dirección de memoria alternativa, ¿sí? Eso va a ser el esquema de interrupción. Gonzalo, lo vemos el lunes directamente. El lunes se van a enterar de que se consiste el trabajo en grupo, ¿sí? Por último, en el caso de las transferencias directas a memoria, lo que van a tener es un dispositivo de hardware, un esclavo, un periférico, que va a ser un controlador DMA, va a ser un dispositivo bastante simple, va a tener un registro que va a trabajar como puntero y un contador que va a decir cuántos datos son a transferir. Estamos hablando de hardware, ¿sí? El CPU va a preparar esos valores y ese dispositivo va a trabajar apareado con el dispositivo de entrada-salida para ir transfiriendo bloques. Cada vez que lee un dato, va a ir moviendo el puntero, se va a ir cambiando la dirección de memoria en la que tiene que escribir y va a ir decrementando los datos. Cuando la cantidad de datos a transferir llegue a 0, va a pedir una interrupción para avisarle al procesador que terminó la transferencia, ¿sí? Los DMA son dispositivos orientados a transferir bloques de datos, siempre. Entonces van a trabajar con rangos de memorias consecutivos, vectores. Por último, los procesadores de I/O se van a ver como otro dispositivo de entrada-salida que se va a comunicar generalmente por interrupciones, incluso por DMA, pero ese dispositivo de entrada-salida va a ser mucho más inteligente que un dispositivo básico. Entonces, cuando un dispositivo básico, yo como un teclado lo que leo es el código de la tecla, a este dispositivo o a una impresora le digo el código de la letra que quiero imprimir, a un procesador de entrada-salida le voy a dar instrucciones mucho más complejas, como pintar un rectángulo rojo desde la coordenada tal a la coordenada tal, con un relleno del 50% de transparencia, ¿sí? O sea, lo que yo le voy a decir a un dispositivo, a un I/O procesor, van a ser cosas mucho más complicadas, ¿sí? Y él va a poder procesar mucha más información, ¿sí? Pero el I/O procesor para el CPU va a ser como otro dispositivo más de entrada-salida.
que va a estar trabajando de alguna de estas formas. Lo que cambia es qué nivel de atención requiere de mi parte. Si es una cosa suficientemente inteligente para que se maneje solo, o yo tengo que estar diciéndole pasito a pasito cada cosa que tiene que hacer. Bien, algo de esto vimos cuando nos conectemos con estos dispositivos de entrada-salida a el mundo exterior. Vamos a tener sensores o actuadores. Los sensores van a ser los que capten las variables físicas y lo traduzcan en señales eléctricas. Podrán ser digitales o analógicas, ¿sí? En el caso de que yo quiera medir temperatura, por ejemplo, voy a tener un termómetro. Si ese sensor es, o sea, si tengo un termómetro, va a ser un sensor analógico. Y si yo conecto eso a una entrada analógica, que es lo razonable, voy a poder medir temperatura. Voy a saber si la temperatura está en 20 grados, 25 grados o 30 grados. Si por el contrario lo que conecto es un termostato, ese sensor me va a decir solamente si la temperatura está por encima o por debajo de 20 grados, un valor predefinido, y lo único que voy a poder saber desde el programa es si la temperatura está por encima o por debajo de ese límite. No voy a poder saber el valor de la temperatura, ¿sí? Entonces voy a tener, en dos casos, en cualquiera de los dos casos voy a tener un sensor, que va a ser el termómetro o el termostato. Ese sensor será en un caso analógico o en otro caso digital. Lo procesaré adecuadamente a través de una entrada analógica o a través de una entrada digital y podré tomar distintos tipos de decisiones de acuerdo al tipo de sensor que tenga. La contrapartida a eso va a ser las señales, los actuadores, que van a ser los que van a transformar las variables eléctricas en acciones físicas. Por ejemplo, un motor que transformará una señal eléctrica en fuerza mecánica rotatoria, o un relé o un contactor que transformarán una señal eléctrica en el encendido de un dispositivo. Esos transductores también podrán ser digitales o analógicos, ¿sí? En el caso del motor yo puedo prender o apagar el motor, o poder decirle a qué velocidad quiere que gire el motor. Entonces, si yo solo lo prendo o lo apago, lo estoy actuando en forma digital. Si yo quiero controlar la velocidad del motor y ponerlo a girar a 1000 vueltas o a 2000 vueltas o pararlo, entonces lo estaré controlando en una forma analógica, ¿sí? Todo esto va a estar controlado por registros que van a estar conectados al bus de memoria, que yo lo voy a ver como direcciones específicas de memoria, ¿sí? Los mismos registros que que ustedes vieron en diseño lógico, los mismos registros que usamos adentro del procesador para guardar valores, ¿sí? Y esos registros, vamos a ver que podrán ser registros de datos cuando yo lo uso para leer la temperatura, o podrán ser registros de control cuando yo lo uso para manipular cosas como cambiar la escala del termómetro, ¿sí? Yo podría tener un termómetro con dos escalas y decidir trabajar en la escala chica o en la escala grande, y entonces lo que tendría en ese caso es una señal de control, porque estoy manejando o estoy controlando el sistema, ¿sí? Cuando leo la temperatura estoy tomando una señal de dato, que es la temperatura. Todo esto como para tener, o sea, a ver, lo que estamos haciendo en esta última parte es introducir conceptos para que cuando hablemos de señales de datos, de señales de control, de señales analógicas, tengamos un lenguaje común, ¿sí? Sobre muchas de estas cosas vamos a volver en más detalle. Pero creo que medianamente se entienden. Por último, para formalizar algo de lo que ya vimos, esto no es específicamente entrada-salida, esto ya es más bien la última vuelta de lo que es la computadora, como, o sea, si tenemos que volver a nuestro diagrama de esto, es cuando empezamos a ver a la computadora como una caja del lado de afuera, ¿sí?
Ya dejamos de ver la entrada-salida y empezamos a ver todo el conjunto. Vamos a formalizar qué es el lenguaje ensamblador, que es lo que nosotros vamos a aprender a programar. El lenguaje ensamblador es el lenguaje que entiende el procesador en forma nativa, es el que está formado por las instrucciones del ISA o del set de instrucciones, el load, add y store, ese que vimos nosotros para el procesador de ejemplo. Perdón. Vamos a empezar con el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es lo que entiende realmente el control, y es las tiras de unos y ceros que están guardadas en memoria. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada nosotros habíamos codificado el load, el primer load, lo habíamos escrito como unos y ceros, tomando el opcode, tomando el registro, tomando el otro registro, tomando la constante, habíamos generado el valor binario que había que guardar en memoria, ¿sí? Eso es el lenguaje de máquina. El valor numérico que lee de memoria, que se copia en el IR. Es lo que entiende realmente la máquina. Yo les dije hoy, cuando hacíamos un poquito de historia, que las máquinas Harvard se iniciaron programando, o antes de las máquinas Harvard, las máquinas se programaban moviendo llaves, ¿sí? Para configurar una instrucción load o una instrucción add o una instrucción para sumar o una instrucción para restar, ¿sí? Entonces, cada una de esas llaves eran bits y ustedes tenían que leer un manual, configurar las llaves y dar un botón para que se ejecute la instrucción, ¿sí? O eso se cargaba en la memoria del programa y una vez que habían hecho la secuencia, se ponía a ejecutar el programa. Las primeras CPU se programaban así, el problema es que eso era muy propenso a errores, bastaba que se equivoquen en una llave para que haga una cosa distinta, totalmente ilegible, totalmente indocumentable, y le llevaba muchísimo tiempo, ¿sí? El primer avance fue pasar de binario a hexa. Yo voy a aprovechar para reafirmar algo que ya dije. Para nosotros el hexa es simplemente una forma de escribir binario abreviado, ¿sí? Cuando ustedes se acostumbran, y probablemente al final de esta materia deberían de terminar acostumbrados, a leer hexa, lo que tienen que ver son 4 bits. Entonces, si armamos un ejemplo, muy rápido, para que esto quede claro. Vamos a poner una letra muy grande. Si yo tengo el número A4D7, por ejemplo, la gran ventaja del hexa es que el A se puede expandir a 4 bits. El 4 se puede expandir a 4 bits, el D se puede expandir a 4 bits. Entonces yo puedo tomar paquetes de 4 bits y convertirlo en un hexa. Entonces, el A va a ser 10, 8, 4, 2, 1. El 4 va a ser 8, 4, 2, 1. El D es EF, va a ser, a ver, hagamos la cuenta, el D es, ¡ay! A esta hora de la mañana estoy lento con el D. El D va a ser, si el A es 10, el B es 11, el C es 12, el D es 13. Entonces, 8, 4, 2 y 1, si no metí la pata. Y el 7 va a ser 8, 4, 2 y 1. Salvo el D, y en otras horas del día por ahí al D también lo hago un poco más rápido, pero salvo el D y el B, las otras son muy rápidas de pasar de uno a otro, y a esta operación se la puede hacer en la cabeza en general. Entonces ustedes pueden leer el 7 de un hexa e imaginarse esto, ¿sí? Entonces, ir de hexa a binario y de binario a hexa debería ser como sumar 2 más 2, ¿sí? Es algo que deben de ejercitar, porque nosotros vamos a trabajar con direcciones de 8 dígitos decimales, que van a ser 8 dígitos hexa, que van a ser 32 bits, ¿sí? Y vamos a manipular muchos números de 32 bits. Si queremos escribir los 32 bits en bits, es imposible. Entonces,
todo eso lo vamos a manejar en Exa, pero muchas veces ustedes van a necesitar pasar de acá a acá para entender el resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, esta gimnasia es algo que ustedes deben de entrenar, por lo menos para esta asignatura y la que viene. Entonces, bueno, el primer avance fue empezar a codificar esto en hexadecimal, pero no es que sea un avance muy significativo. Y entonces, como una alternativa al lenguaje de máquina, nace el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es una traducción 1 a 1 con el lenguaje de máquina, ¿sí? Pero lo que vamos a escribir ahora es un mnemónico, o sea, una abreviatura del nombre de la instrucción que nos permita entenderlas más fácilmente. Entonces, cuando nosotros hicimos LOA de R1, R2, R2, 0x104, lo que estábamos escribiendo era el lenguaje ensamblador. Eso se traduce 1 a 1 de una forma muy simple en lenguaje de máquina, ¿sí? Hay que hacer esa traducción la hace un traductor que se va a llamar ensamblador, ¿sí? Y que fue uno de los primeros programas que se escribieron para facilitar el proceso de programación, ¿sí? Es una tarea mecánica muy fácil de hacer, ¿sí? Tienen que evaluar el mnemónico, determinar el código de operación, evaluar los R, determinar cada uno de los fragmentos y generar el código de la instrucción que están leyendo. Los ensambladores le van a agregar algunas facilidades para simplificar, simplificar el proceso. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer saltos, en lugar de determinar la dirección exacta a la que deben de saltar, que es lo que hace el código de máquina, les va a permitir poner una etiqueta y decirle quiero saltar a esa etiqueta y la dirección en la que va a estar esa instrucción la va a calcular él solo, ¿sí? Eso es una gran ayuda. También les va a permitir hacer algunas sustituciones similares a las que se hacen en los define de C, que son sustituciones de texto. Entonces ustedes van a poder usar, en lugar de la constante 100, ponerle un nombre y usar el nombre dato. Y cargar a partir de dato o guardar en dato en lugar de guardar en 100. De forma tal que si deciden cambiar de la edición 100 a la 104, cambien en un solo lugar la definición y no a lo largo de todo el programa, ¿sí? Entonces, les da algunas facilidades que van a hacer notoriamente más fácil la programación que en lenguaje de máquina. Nosotros no vamos a programar en lenguaje de máquina, vamos a programar en lenguaje ensamblador, pero a veces, especialmente en arquitectura, vamos a tener que ver qué es lo que se genera con ese ensamblador como lenguaje de máquina. A veces vamos a necesitar ver la tira hexadecimal de la memoria para entender el funcionamiento del procesador. Eso más en arquitectura que nosotros, ¿sí? Y otra gran ventaja es que es repetible, es documentable, se pueden poner comentarios, entonces ya pasa a ser una cosa mucho más fácil de programar, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de ensamblador, de todas formas, el tema 3, 4 y 5 es lenguaje ensamblador, el tema 3 y 4, perdón, o sea, en el lenguaje ensamblador van a ver mucho de esto, pero el lenguaje ensamblador entonces va a tener cosas como el load, el add y el store, que ya habíamos visto, va a tener un org para decirle en qué dirección de memoria debe ubicarse el programa, ¿sí? Va a tener etiquetas, ¿sí? Como 2 y 3, para decirle que 2 es el valor numérico 2 y que está en la dirección C, y entonces esto sería el código fuente de un lenguaje, el lenguaje ensamblador del programita load add store que hicimos antes, ¿sí? Entonces yo puedo decirle que quiero guardar un dato en la dirección 100, lo estoy haciendo acá, y que ese dato lo quiero manejar con la etiqueta 2, y acá en lugar de poner la constante 100, pongo el nombre de la etiqueta y él sabe que es total 100 por el org. Lo mismo con el 3. Acá le digo que tiene que guardar el 2 en esa dirección de memoria. Acá le digo que quiero que me guarde un espacio. Por eso cambia estas que están en violeta son directivas al ensamblador. O sea, son instrucciones para el traductor, para que sepa cómo tiene que traducir o cómo tiene que generar. ¿Sí? Bien, entonces,
Cuando tenemos un ensamblador, lo que va a suceder es que nosotros vamos a escribir un archivito de texto, como este. Ese archivo de texto se va a llamar código fuente o programa fuente. Ese programa fuente lo va a tomar una herramienta que se llama ensamblador y lo va a analizar, lo va a ensamblar y va a generar un programa objeto. El programa objeto está escrito en lenguaje de máquina, o sea, unos y ceros, asignados a direcciones de memoria, y cuando este programa objeto se ubique en memoria, esto normalmente se hace, esto es un archivo, lo paso por un ensamblador y me genera un archivo. Y ese archivo tiene el contenido de la memoria. Cuando yo a ese archivo lo ubico en la memoria, ya vamos a ver cómo se hace, pero lo cierto es que acá tengo una tira de unos y ceros. Me dice, en la dirección 0, tal valor, en la 1 tal, en la 2 tal, ¿sí? Es un dumping de memoria, un volcado de lo que tengo que poner en memoria. Me dice la dirección y el valor, la dirección y el valor, la dirección y el valor. Eso es lo que tengo acá, a la larga. Cuando a esto lo cargo en memoria, entonces se convierte en un programa objeto. El procesador empieza a ejecutar ese programa, que ahora se ubicó en memoria, a partir de esta imagen de archivo, y a partir de los datos de entrada, ese programa generará los datos de salida. En nuestro caso, a partir del 2 y el 3, que vienen como constantes en el programa objeto, generará el 5. ¿Sí? Estos datos de entrada podrán ser constantes del programa, podrán ser datos que lea en el momento de ejecución. Hasta aquí queda claro cuál es la secuencia que ustedes están haciendo para ejecutar un programa. La secuencia es similar a la que están haciendo ustedes, ahora vamos a meter al C en el medio, pero esto es lo que ustedes hacen cuando programaban en programación 1. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen Assembler? No me extrañaría que ustedes hayan escuchado que el lenguaje ensamblador es viejo, que no se usa más, que es más, por ahí hasta pueden llegar a escuchar de algún crítico, ¿para qué enseña el lenguaje ensamblador? Por ahí también lo escucharon. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el lenguaje ensamblador? El lenguaje ensamblador es el lenguaje nativo del procesador. ¿Sí? Si ustedes quieren entender al procesador de verdad, la única forma es hablando el lenguaje nativo. Yo estuve en una charla sobre la presentación del RISC-V, que es este que les decía que busca hacer una especie de Linux, y se mencionaron dos conceptos importantes para entender por qué el lenguaje ensamblador sigue siendo importante aunque se lo use poco. El lenguaje ensamblador es donde el software se transforma en el hardware, ¿sí? Es la frontera entre el software y el hardware. Cuando ustedes programan el lenguaje ensamblador, hacen software, pero a la implementación del lenguaje ensamblador se la hace por hardware, ¿sí? Entonces, es la interfase entre el hardware y el software. Es, lo planteaba esta gente, la interfaz más importante de toda el ámbito de la computación, ¿sí? Sobre todo para los que hacemos software o para los que tenemos una parte importante de software frente a la electrónica, por ejemplo, ¿sí? Pero además, para dar una analogía sencilla, sin ánimo de ser machista, es bidireccional. Si ustedes quieren conquistar a un chico o a una chica, ustedes se van de viaje y quieren conquistar a un chico o a una chica, difícilmente lo van a poder hacer si no hablan el mismo lenguaje, ¿sí? Es muy difícil pensar que ustedes van a poder entablar una relación con alguien con un traductor en el medio. El procesador es el que ejecuta nuestros programas. Si nosotros queremos tener una relación con nuestras máquinas lo suficientemente cercana, tenemos que entender el lenguaje que hablan inevitablemente, ¿sí? Entonces, para la orientación que nosotros buscamos darle a los ingenieros en computación, que son ingenieros que entienden el funcionamiento de la máquina, que pueden diseñar máquinas y que pueden evaluar el desempeño de máquinas, necesitan entender cómo funcionan. Y la única forma de entender cómo funcionan es aprendiendo el lenguaje nativo de las máquinas.
que es el lenguaje ensamblador. ¿Sí? Ahora, el lenguaje ensamblador tiene muchas desventajas. La principal desventaja es que es un lenguaje orientado a la máquina, es un lenguaje pensado para que sea fácil de ejecutar. Como es la barrera entre el hardware y el software, es una barrera alcanzable para el hardware. ¿Sí? Entonces, es un lenguaje diseñado para que la máquina lo pueda ejecutar y no para que yo lo pueda entender. ¿Sí? Es un lenguaje duro de entender. Eso quiere decir que para programar en lenguaje ensamblador hace falta ser un experto, o sea, alguien que realmente programa en lenguaje ensamblador necesita desarrollar un nivel de expertise importante. Y además, y esto es algo que con un poco de suerte caiga en desuso en poco tiempo, cada máquina tiene un lenguaje ensamblador diferente. ¿Y por qué creen ustedes que no se ponen de acuerdo en tener un único lenguaje ensamblador? ¿Qué opinan? ¿Será viable tener un solo lenguaje ensamblador? ¿Podemos ponerle a todas las máquinas el mismo lenguaje? Sí y no, Gonzalo, porque no te olvides que habíamos visto que el lenguaje ensamblador está asociado a LISA, está asociado a la representación abstractas de las instrucciones, no a las concretas, ¿sí? Obviamente se diseña, o sea, hay una relación entre la versión concreta y la versión abstracta, ¿sí? Pero no es tan directa, así que es parte de la justificación, ¿sí? Hay distintos lenguajes ensambladores, porque los lenguajes ensambladores normalmente nacen atados a una arquitectura, después la arquitectura se va modificando, pero como que uno amolda el lenguaje ensamblador a la arquitectura, ¿sí? No es descabellada la respuesta. Pero hay otra respuesta de peso, además de porque históricamente, cuando uno imagina una arquitectura, normalmente junto con la arquitectura plantea un ISA que aprovecha bien esa arquitectura, ¿sí? O sea, nacen relacionados. Después toman caminos diferentes, pero nacen relacionados. Pero hay otra respuesta, además de esa, que podrá justificar el hecho de que haya distintos sets de instrucciones. ¿Qué opinan? ¿Por qué puede ser justificado que haya distintos lenguajes ensambladores? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que el lenguaje ensamblador de un procesador, por distintas funcionalidades, a eso iba? Es probable que el lenguaje ensamblador de un procesador gráfico no sea similar al de un procesador general, ¿sí? Porque es probable que, si bien terminan haciendo instrucciones de suma, resta o demás, por ejemplo, los procesadores gráficos suelen hacer muchas operaciones matriciales, ¿sí? Que un procesador general no hace. Entonces, la idea es generar un lenguaje ensamblador ajustado a lo que va a hacer ese procesador. Entonces, si el procesador va a manejar señales, va a tener un conjunto de instrucciones que faciliten cosas como implementación de transformadas rápidas de Fourier, ¿sí? O de cálculos de promedio. Mientras que un procesador de propósito general, por ahí va a tener otro tipo de instrucciones, o no va a necesitar ese tipo de instrucciones, pero van a necesitar más instrucciones para manejo de entradas y salidas. Entonces, lo que sucede es que históricamente se va ajustando el lenguaje ensamblador a las funcionalidades, además de a las arquitecturas. Yo les hablaba hoy de la propuesta esta que se llama Refive, que es una especie de Linux para el set de instrucciones, y Refive propone un enfoque diferente. Refive propone justamente romper esto y generar un lenguaje ensamblador único para todos los procesadores, ¿sí? Para eso propone un par de ideas muy novedosas. Esto es muy nuevo, esto está en pleno auge, todo parece indicar que va a ser un éxito, pero todavía no lo sabemos, ¿sí?
Hay muchos fabricantes que están implementando RISC-V en forma importante, pero todavía falta mucho para que esto realmente reemplace a ARM o realmente reemplace la arquitectura x86, y si no lo hace, no va a ser el éxito que se supone que debería ser. Entonces, esto es muy incipiente. Si bien es una idea interesante, todavía no sabemos si va a funcionar. De todas formas, la propuesta es muy buena. Al ser algo abierto como Linux, da la posibilidad, sobre todo a la parte de estudio, de hacer desarrollos o de disponer de información que de otra forma no dispondríamos. Entonces nosotros en arquitectura de computadoras ya adoptamos RISC-V y estamos evaluando adoptar RISC-V en sistemas con micro. El problema es que necesitamos placas físicas que tengan procesadores RISC-V. Esto hace 2 años no lo había, hoy ya hay una gama muy grande de procesadores RISC-V, o sea que podríamos tener placas, nos está faltando tiempo en este momento para hacerlo. La idea de RISC-V es proponer un lenguaje ensamblador modular, que se puede extender. Entonces, hay una parte del lenguaje que es común a todos los procesadores y hay otra parte que ustedes pueden decidir si implementan o no, ¿sí? Y es un lenguaje ensamblador que está diseñado totalmente independiente de las arquitecturas y que está diseñado para poder cubrir un espectro muy grande de aplicaciones y que es independiente de la arquitectura, del fabricante, de forma tal de que no se le agreguen instrucciones porque sí. Hasta hoy, cuando se mejora la máquina, muchas veces pasa por mejorar instrucciones en lugar de por mejorar arquitectura. Lo que plantea este grupo o esta fundación es mantener un lenguaje estable y que las mejoras de velocidad vengan por mejoras de arquitectura y no por mejoras en el lenguaje. O sea, una evaluación muy real del impacto que tiene agregar una instrucción, mantener las instrucciones quietas y mejorar otras cosas y no el set de instrucciones, ¿sí? Hoy, después de mucho tiempo de construir máquinas, hay un consenso bastante grande de qué instrucciones realmente se usan y qué instrucciones no se usan. Entonces, quedarse solo con las instrucciones que se usan. Bien, ¿qué ventajas tiene manejar el lenguaje ensamblador? Bueno, la primera ventaja es que ustedes van a tener un manejo exacto del tiempo y de la memoria. Entonces, si ustedes tienen que optimizar código, si ustedes tienen un código que se ejecuta muchas veces y que demora mucho tiempo y quieren bajar esos tiempos, van a tener que recurrir al ensamblador. Van a tener que, no necesariamente programar el lenguaje ensamblador, pero sí leerlo y evaluarlo. Y el otro tema es que hay ciertas operaciones que solo pueden ser escritas en lenguaje ensamblador. Normalmente, un pedacito del sistema operativo, que ahora vamos a formalizar, que es el sistema operativo. Pero cuando tenemos un sistema operativo que tiene varios procesos corriendo al mismo tiempo, el momento en el que saca un programa y pone al otro programa, ese proceso se hace en lenguaje ensamblador. Al día de hoy, y va a seguir haciéndose, creo que toda la vida. Entonces, hay ciertas cosas que se siguen haciendo en lenguaje ensamblador. Lo que no se hace hoy en lenguaje ensamblador es escribir un programa al 100% como se hacía hace 20 años. ¿Sí? Solo se escriben fracciones o se evalúan. Pero cuando ustedes escriben un compilador, por ejemplo, van a tener que saber lenguaje ensamblador. Entonces, es algo que sí se usa. Por encima de los lenguajes ensambladores van a aparecer los lenguajes superiores. El C, el Python, Java, ¿sí? Todos los lenguajes que ustedes conocen o han escuchado nombrar. Java y C los escucharon nombrar. Y ustedes saben que hay algunos lenguajes superiores más superiores que otros superiores. Por ejemplo, el Java es bastante más superior que el C, ¿sí? Es un lenguaje con muchas más funcionalidades que el C. Todos los lenguajes superiores comparten una característica. Una instrucción del lenguaje superior se convierte en varias instrucciones de máquina. A diferencia del ensamblador, donde una instrucción se transforma en una de lenguaje de máquina. Los lenguajes superiores son lenguajes ya orientados a problemas
o a usuarios, son independientes de las máquinas, ¿sí? Son los que ustedes vienen usando hasta acá, y ahora el traductor que va a traducir el lenguaje superior a lenguaje de máquina o al lenguaje ensamblador, puede suceder que el proceso se haga en un paso o en dos, se va a llamar compilador. Ese traductor va a ser algo parecido a lo que hace el ensamblador, va a ser más complejo y va a ser una sola cosa. Esa traducción no va a ser única, ¿sí? Va a existir la posibilidad de optimizar, porque como una instrucción se transforma en varios pasos, los puedo hacer de distinta forma, los puedo hacer más rápido o lo puedo hacer más corto, ¿sí? Y entonces va a aparecer el proceso de optimización en la compilación, y esa compilación se va a hacer en tiempo diferido. Ustedes primero van a compilar, se va a generar la imagen completa del programa y a eso que compilaron se lo va a cargar en memoria y se lo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, para ejemplificar, ustedes van a tomar un lenguaje de alto nivel, por ejemplo C. Nosotros algunas veces vamos a hacer comparaciones con C. Van a escribir una serie de instrucciones en lenguaje C. Esas instrucciones en lenguaje C se van a traducir en varias instrucciones de assembler, que se van a traducir en varias operaciones de máquina codificadas en bytes o en bits, y eso es lo que se va a ejecutar en la máquina como un conjunto de señales de control que van a ir ejecutando cada uno de estos pasos. ¿Sí? Yo les decía que la traducción de un lenguaje de alto nivel a el lenguaje ensamblador se puede hacer en dos pasos. Puede ser que el C genere assembler y el assembler se ensamble en código objeto, o puede ser que el compilador directamente genere código objeto. ¿Sí? Directamente genere el código binario salteándose este archivo. Bien, como contrapartida, en lo que hace a lenguajes de niveles superiores, como contrapartida a un compilador, lo que podemos encontrar es un intérprete. El intérprete hace algo parecido a lo que hace el compilador, pero lo hace de una forma distinta. El compilador lee el total del programa en lenguaje superior y lo traduce en el total del programa en lenguaje objeto. El intérprete lee una instrucción del lenguaje superior y lo traduce en un conjunto de pasos de lenguaje objeto, los ejecuta, y una vez que completó la ejecución, recién lee la instrucción que sigue del lenguaje superior. Un lenguaje interpretado es, por ejemplo, Python. ¿Sí? Python es un lenguaje interpretado. Python es un híbrido, es interpretado y compilado. Java también es un híbrido. Pero bueno, un ejemplo característico de un lenguaje interpretado es Python. Si quieren, un lenguaje interpretado es el viejo BASIC, que ustedes no lo deben de conocer ya, pero BASIC en sus orígenes era un lenguaje interpretado. Estos pasos de leer una instrucción y convertirla en varios pasos y ejecutarla, ¿les suena conocido? Debería sonarles conocido. Es lo que hicimos con el control. El control es un intérprete. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un compilador y un intérprete? El compilador hace el proceso sobre el total del programa y el intérprete lo hace instrucción por instrucción. El compilador lo hace en lo que se llama tiempo de compilación, o sea, en un paso previo a la ejecución, y el intérprete lo hace on fly, lo hace durante la ejecución, en tiempo de ejecución. Cuando tenemos compilación hablamos de tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Cuando tenemos intérprete, todo se hace en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y nuestro control, lo que tenemos metido adentro del CPU, es un intérprete, pero es un intérprete por hardware, a diferencia del intérprete de Python, que es un intérprete por software. ¿Y qué conviene? ¿Un intérprete o un compilador?
alguien que se juegue. ¿Qué me conviene más? ¿Un intérprete o un compilador? Bien, Santiago ya adoptó la filosofía de la cátedra. Ahora, después del depende viene la pregunta grave. O sea, las etapas de esta materia son, o de esta cátedra son, primero, internalizar el depende. Entonces, ya Santiago superó el primer etapa. ¿Qué conviene? ¿Intérprete o compilador? Depende. Pero eso normalmente viene seguido de una pregunta. ¿De qué? ¿De qué depende? Y ahí viene la parte complicada. ¿De qué depende, Santiago? ¿Qué crees vos? ¿O qué cree alguien más que lo ayude? Esa es la idea. ¿Qué opinan? ¿Qué ventaja le ven a uno y qué ventaja le ven a otro? ¿O le ven alguna ventaja a alguno? A ver, los ayudo. ¿La ven la ventaja? Cuando yo proceso el total del programa, puedo darme cuenta que hay cosas que estoy haciendo al vicio. ¿Sí? Puedo darme cuenta que cargo una variable en un registro, lo opero, lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a cargar y puedo decir, no, pará, me lo quedo en el registro. Y hago varias operaciones seguidas sobre el registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo, por ahí escucharon a la analogía, estoy viendo el bosque completo. ¿Sí? Estoy viendo el programa completo y me estoy dando cuenta de qué secuencias se pueden optimizar, qué secuencias puedo decir, esta instrucción no vale la pena hacerla porque esta hace lo contrario y puedo suprimir instrucciones, ¿sí? Puedo abreviar el programa. Sí, Gonzalo, termino esa idea y corto, ¿eh? Bien, entonces termino la idea después. Volvemos sobre eso. Volvemos sobre optimización en la clase que viene. Cortamos acá. Es más, si ustedes tienen clase justo a las 10, vamos a empezar a cortar -5. Los dejo. Las preguntas, si quieren alguno, se quedan, hacen preguntas ahora. Si no, tienen espacio de preguntas de vuelta cuando arranquemos. Así que los que tienen clase pueden salir tranquilos. Si alguno quiere hacer una pregunta, aprovechen y seguimos el lunes. Retomamos desde este punto. Hasta luego, chicos. Cortamos la grabación.